Hola, soy Mercedes Pombo y soy cofundadora de Jóvenes por el Clima. Estamos con Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, una de las agrupaciones ambientalistas más importantes que tiene la Argentina en este momento. Bienvenida, Mercedes, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, gracias a vos. Este año volvió a estar en el centro de la escena el debate sobre el cambio climático. Y lo novedoso es que el presidente de la Nación tiene una visión sobre el cambio climático distinta a la que tienen las agrupaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima. Lo que dice es que el cambio climático no es provocado por la actividad humana, sino que es provocado por un ciclo natural de la Tierra que tiene picos de temperatura altos. ¿Qué pensás sobre eso? Yo creo que lo importante no es lo que pensamos nosotros desde el ambientalismo, es lo que viene diciendo la ciencia hace muchísimos años y que es particularmente claro en el último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la máxima eminencia científica en la materia, con científicos de todas partes del mundo, con lo cual no hay ninguna inclinación hacia los intereses de uno u otro país. Y es muy clara, no solamente con respecto a la existencia del cambio climático, sino acerca de la injerencia que tiene la humanidad y específicamente las emisiones de gases de efecto invernadero en este problema. Que por otra parte es lógico porque los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, generan el efecto de calentamiento global, que es de lo que hablamos cuando hablamos de cambio climático. Pero bueno, si quedaba alguna duda, la ciencia fue muy categórica en este sentido. Digamos que si se deja de quemar combustible fósil y se pasa a energías renovables, ¿existe la posibilidad de mitigar el cambio climático? Hay distintos sectores que emiten, no solamente es el sector energético, el sector agropecuario también produce emisiones, es decir, hay una serie de distintas fuentes de emisiones. A nivel mundial, el sector energético, principalmente ligado a quema de hidrocarburos, es el que más emite, así que reducir las emisiones de ese sector sería un paso enorme hacia la mitigación del cambio climático, pero no es lo único que se necesita en ese sentido. Bien, ¿y qué otras cosas se necesitarían? Se necesitan muchas cosas, pero creo que es importante, además de pensar en la agenda de mitigación, que tiene que ver justamente con cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero para que no se siga agravando esta problemática, también pensar en la agenda de adaptación, que tiene que ver con pensar cómo vamos a ser más resilientes, cómo vamos a resistir a las consecuencias del cambio climático que ya se están produciendo, porque se sigue pensando en el cambio climático como una cuestión de acá a 200 años y la verdad es que ya nos está afectando, nos afecta a nivel nacional, a nivel global. Son muchas las consecuencias que se empiezan a ver en lo cotidiano, en lo material, con el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos y que exponencialmente va a ir increyendo en los próximos años. Entonces también es importante pensar, bueno, qué tipo de infraestructuras, qué tipos de nuevos trabajos, cómo en las ciudades vamos a hacer para resistir a las olas de calor, a las olas de frío. Me parece que esa es una agenda también muy importante, sobre todo siendo un país del sur global, que tenemos una responsabilidad importante a la hora de mitigar el cambio climático y que impacta también en otros puntos de vista, en cómo nos insertamos económicamente a nivel mundial, pero que tenemos que también darle mucha jerarquía a pensar cómo hacer que nuestras poblaciones sean menos vulnerables. Este año se debatió mucho, largo y tendido, sobre la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus. Y uno de los capítulos más controversiales que tiene, que finalmente se aprobó, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones,
que básicamente permite que empresas nacionales y extranjeras inviertan millones de dólares para actividades productivas, pero también implica que en cada territorio, en cada provincia, el extractivismo de alguna manera se profundice. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Porque además el régimen de incentivo a las grandes inversiones da beneficios económicos y jurídicos a las empresas durante 30 años. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de acá a 30 años si el extractivismo se profundiza? Sí, yo creo que ahí la discusión, creo que como sociedad estamos de acuerdo en que son necesarias inversiones productivas para que el país se desarrolle, pero no cualquier tipo de inversiones, y el Estado a través del RIGI renuncia a buena parte de su recaudación, y eso no tiene una contraprestación, por ejemplo, en términos de generación de empleo o encadenamientos productivos, que son lo que efectivamente deja riqueza en el país, permite que nos desarrollemos. Eso, yendo más allá de lo específicamente ambiental, yo creo que lo excede, y bueno, obviamente cuando hablamos de ambiente justamente es importante pensar que tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo que estamos eligiendo, también con este aspecto productivo que por lo general se piensa escindido de cuestiones ambientales, pero también yendo específicamente a lo ambiental, por ejemplo, el RIGI le garantiza a las empresas que va a privilegiar su acceso a insumos como por ejemplo el agua o la energía, por sobre, por ejemplo, la población local. Si tenemos en cuenta que el cambio climático puede hacer variar el acceso a estos insumos, puede, que ya está pasando, suceder que haya provincias que experimenten estrés hídrico y que tengan menos acceso al agua, por un lado el Estado no puede garantizar que ninguna empresa de acá a 30 años pueda acceder necesariamente a ese insumo, pero por otro lado es sumamente peligroso pensar que se va a privilegiar el acceso de esa compañía extranjera por sobre el acceso de la población argentina al agua o a la energía. Creo que hay una discusión que nuevamente lo ambiental la atraviesa plenamente, pero que tiene que ver con nuestra calidad de vida como argentinos y como argentinas. Otro de los temas controversiales de este año es la Agenda 2030 que propone la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente es un acuerdo internacional entre varios países y tiene muchos objetivos, pero entre ellos se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y entre ellos se encuentran objetivos que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Pero el presidente de la Nación ha dicho en varias oportunidades, y el gobierno nacional en general, que no van a adherir a la Agenda 2030. Entonces, ¿qué significa esto para Argentina? ¿Qué significa quedarse afuera de esa agenda? Yo creo que por un lado, en términos generales, en la política que está teniendo diplomática el gobierno, valga la redundancia, nos está aislando diplomáticamente, y eso tiene muchas implicancias, desde limitar nuestra capacidad de acceder a financiamiento o perdernos de alianzas geopolíticas muy estratégicas. Yo creo que por un lado eso es un problema mayúsculo. Después, por lo general, cuando se habla de la Agenda 2030, se termina anclando, no sé por qué, a teorías conspirativas y a una cuestión, globalista, escindida de intereses nacionales, que yo creo que es importante porque, en definitiva, lo que propone son cosas con las que estamos todos, en nuestra amplia mayoría, de acuerdo. Paz, luchar contra el hambre, contra el cambio climático, por los derechos de la mujer. Creo que el desafío ahí es pensar cómo se baja eso a tierra cuando vemos el desarrollo de las conferencias de las partes sobre el cambio climático y vemos que el compromiso de los países más desarrollados en términos de transferencia de recursos a países de renta media y baja, que son sumamente necesarios para poder llevar adelante nuestra transición energética, que es necesario a su vez para combatir el cambio climático, está muy por debajo de lo que se reclama y de lo que se estima que es necesario para que eso efectivamente pueda suceder.
esos objetivos quedan como algo abstracto, muy lejano, y que bueno, podemos estar todos de acuerdo, pero mientras no se especifique qué implican para nosotros como país, es verdad que son algo muy lejano. Yo ahí creo que hay una contradicción en que por lo general se acusa al ambientalismo de responder a una agenda global, porque justamente el cambio climático es un problema global, entonces necesariamente se plantea como un desafío como humanidad que adquiere otra escala supranacional y que lógicamente tenemos que pensar qué implica eso para el sur global y específicamente para Argentina. Pero a mí lo que me llama la atención es que parece que el discurso de Milei es el que se inserta verdaderamente en una agenda que va más allá de los intereses argentinos, que es la agenda del negacionismo a nivel global, que lo vemos con Trump, lo vimos en su momento con Boris Johnson con algunas variaciones y con muchos exponentes que no tendría por qué ser así. Podría haber una agenda más de derecha que no niegue el cambio climático, pero se generan esos monolitos discursivos y que efectivamente perjudican nuestros intereses nacionales. Es decir, si se lo quiere pensar más allá de lo estrictamente ambiental, más allá del problema del cambio climático, y pensar en términos de, bueno, industrias que son incipientes y que en el mediano o largo plazo pueden beneficiar muchísimo a nuestro desarrollo productivo, sobre todo teniendo en cuenta las ventajas comparativas que tiene Argentina en términos de energías renovables, con vientos increíbles en el sur y un sol en el norte que está entre los mejores del mundo en términos de potencial para desarrollo de renovables. Bueno, ¿por qué se está insistiendo en algo que la ciencia que ya en este punto es terraplanista, porque la ciencia fue categórica sobre la existencia del cambio climático, sobre la injerencia que tiene el ser humano en el calentamiento global? Bueno, se nota que responde a ese mandato a nivel global y que no se está privilegiando el interés de los argentinos y las argentinas. Claro. Mencionaste en algún momento el financiamiento. Y de hecho, hace poco, en el mes de noviembre, tuvo lugar la COP29, la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas para mitigar el cambio climático en Azerbaiyán, si no recuerdo mal. Fue una comitiva argentina, pero el segundo día la comitiva tuvo que retirarse por orden del Poder Ejecutivo Nacional, que decidió no participar de esa COP29. Pero básicamente el propósito de esa conferencia era justamente hablar sobre el financiamiento de los países ricos hacia los países en desarrollo para, para la adaptación por el cambio climático. ¿Cómo nos hace ver ante el mundo el hecho de que Argentina se retiró de esa conferencia y no estuvo hasta el final? Yo creo que más allá de cómo quedamos ante el mundo, que en todo caso puede ser algo que nos resulte menos relevante, excepto por las implicancias concretas que eso tiene, como decía antes, de aislarnos a nivel diplomático, es una oportunidad perdida en términos de, bueno, lo que decías vos recién, es una instancia en la que se estaba discutiendo la meta cuantificable de financiamiento, que es sobre todo importante para países como la Argentina, que se pueden beneficiar de esa transferencia de recursos, y no se entiende bajo ningún punto de vista por qué se tomó la decisión de que Argentina no esté representada. Ya más allá del posicionamiento que se tenga en esa instancia, se decidió que nuestros intereses en una conferencia en la que todos los países desarrollados tienen su representación, esté ausente sin dar ninguna explicación. Desde ese punto de vista, yo no tengo la respuesta de por qué el gobierno tomó esa decisión, ni siquiera en términos de que creo que sería una muy mala decisión en esos términos, también porque los beneficios de participar de esa instancia en términos de posibilidades de acceso a financiamiento son mucho mayores que el ahorro que implica enviar una comitiva a Argentina, pero la comitiva argentina ya estaba allá, ni siquiera en términos de ahorro fiscal tuvo alguna explicación. De hecho, fue
un derroche enorme de recursos, porque había gente que había ido en nombre de Argentina a negociar a Azerbaiyán y se quedaron a la mitad de la conferencia sin poder acceder, le sacaron directamente las acreditaciones. Claro. Yo creo que de base es una gran desprolijidad, pero bueno, preocupa esta desprolijidad trasladada a ámbitos donde realmente los intereses de la Argentina a nivel, a largo plazo, a nivel macro, están en juego. Claro. Voy a provocarte un poco y voy a leer un fragmento de discurso del presidente de la Nación que lo dijo en la exposición en La Rural que se hizo en este 2024 frente al presidente de la Sociedad Rural. Dijo: algunos iluminados despotrican contra los avances tecnológicos del campo y quieren retornar a la agricultura precámbrica para sentirse bien consigo mismos desde un piso con aire acondicionado en plena Recoleta. Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medio ambiente. Y les digo más, aun si lo fuera, es infinitamente más nociva la pobreza y el hambre. ¿Es real esta división de prioridades que a veces es escuchada, digamos, a veces es dicha por organizaciones sociales que no tienen nada, que no comparten la visión del gobierno oficial, pero sí hay esta sensación de que primero está la agenda del hambre y del trabajo y después el cuidado del ambiente? ¿Es así? ¿Es ese orden? Yo creo que más allá de esta declaración específica que lo lleva directamente a niveles caricaturescos, siempre hubo esta percepción de que lo ambiental es un interés de segundo orden con respecto a otras cuestiones, sobre todo pensándolo desde Argentina con los grandes problemas que tenemos en términos de pobreza, de también macroeconómicos. Parece una cuestión muy secundaria y que en todo caso se tienen que ocupar los países que contaminaron más, que tienen más recursos y que a su vez tienen otras cuestiones ya resueltas. Esto es un error garrafal, sobre todo por la situación que estamos atravesando debido al cambio climático, que cambia sustancialmente la relación entre pobreza, economía y daño ambiental. Siempre el daño ambiental trajo aparejado un daño y un empeoramiento. Perjudicó la calidad de vida de la población que, por ejemplo, vive cerca de un relleno sanitario o que se ve afectada por incendios, o mismo tiene que ver con la salud mental, el acceso a espacios verdes. Pero la dimensión que adquiere con la problemática del cambio climático es mucho mayor, porque los más afectados por olas de calor, olas de frío, inundaciones, son los sectores que ya se encuentran en una situación vulnerable, y por otra parte son problemas que, por más que algunos puedan tener más recursos para hacerle frente, aire acondicionado, de todas formas son cuestiones que nos impactan directamente, que empeoran nuestra calidad de vida y que nos afectan incluso en términos comerciales, ni hablar el impacto que tuvo la sequía los últimos años en materia económica. Y en ese sentido, seguir escindiendo la cuestión económica de la cuestión ambiental es una necesidad absoluta. Y por otro lado, lo que decía antes en términos de las oportunidades de desarrollo productivo que abre la agenda del cambio climático y nuevas industrias que hoy son incipientes y que por ende tenemos más oportunidades de insertarnos en una etapa temprana, ventajas comparativas que tiene la Argentina por el gran desarrollo científico y tecnológico que tenemos en nuestro país y que nos puede beneficiar mucho en esta carrera competitiva, que por un lado es pésimo porque cuando hablamos de cambio climático realmente hay cuestiones muy graves que están en juego, pero en definitiva se da una lógica competitiva en términos de desarrollo de tecnología verde, de energías limpias.
Entonces no tiene sentido seguir extendiéndolo. Por otro lado, yendo a la discusión específicamente del agro que abre Milei, nadie desde el ambientalismo plantea que el sector agropecuario, como lo entendemos, tiene que dejar de existir de ninguna manera. Es una, como decía, es una visión caricaturesca de un ambientalismo que desde mi perspectiva no existe. Sí se pueden mejorar muchos aspectos para que tenga menos impacto en la salud de la gente. Cualquier actividad productiva tiene impacto ambiental, así que negarlo no tiene ningún sentido. Que tenga un impacto ambiental no significa que se tenga que dejar de llevar a cabo esa actividad, sino que se tiene que modificar y que hoy en día existen recursos para poder introducir esas modificaciones que incluso nos pueden volver más competitivos en ciertos mercados. Pero bueno, hay muchas oportunidades en términos de innovación tecnológica en el agro que incluso pueden agregar valor y que conviven con una agricultura familiar que existe, que es representativa en Argentina, que garantiza aproximadamente el 50% de los alimentos de consumo interno. Entonces, plantearlo como sectores contrapuestos, que tiene que dejar de existir uno para que existe el otro, y que no hay ninguna mejora para hacer en el agro, cosa que negaría cualquier productor agropecuario. Hay mucha innovación en el agro y creo que eso es algo positivo en términos ambientales, sociales e incluso económicos. Bueno, habla en el peor de los casos de un gran desconocimiento y yo creo que tiene que ver más con tratar de manipular la opinión pública para seguir reforzando esta visión dicotómica que deja fuera lo ambiental, porque justamente ponderar lo ambiental y darle cierta jerarquía implica reconocer la importancia de la intervención estatal en algunas cuestiones, porque cuando hay un gran desastre natural es evidente la necesidad de que el Estado, por ejemplo, provea ya sea aviones que apaguen incendios o bomberos. Creo que se vuelve muy patente lo necesario que es la presencia del Estado. Claro. En este año, el presidente de la Nación firmó el Pacto de Mayo, pero antes hizo un discurso y se refirió específicamente a los ambientalistas y fue muy, muy tajante, muy directo. Dijo: Dios bendijo nuestra tierra con una riqueza enorme en recursos naturales, pero los políticos han escuchado más las demandas de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos. Nosotros venimos a dejar atrás la demagogia buenista que condena a la miseria a millones de argentinos. La naturaleza debe servir al ser humano y su bienestar, no a la inversa. Los problemas ambientalistas tienen que poner en el centro al individuo. ¿Qué efectos tiene en la sociedad este tipo de discurso? Y además, ¿qué te pasa a vos como ambientalista al escuchar esto? Yo creo que sigue reforzando esa visión dicotómica en la que se contrapone sociedad a la naturaleza, como si no dependiéramos de nuestros recursos naturales justamente para desarrollarnos, pero no solamente en términos de recursos, sino también de entorno. Por un lado, no es cierto, nunca la Argentina prescindió o dejó de explotar un recurso somos un país que de hecho es muy intensivo en uso de recursos naturales y que nuestra canasta exportadora está sumamente primarizada, que se avanzó mucho sobre ecosistemas para producción ya sea agropecuaria, ganadera. No es una realidad que experimente hoy la Argentina, no es que el ambientalismo viene hace años impidiendo desarrollos productivos. Sí empieza a ser un problema, por ejemplo, yo creo que se ve muy claramente con la cuestión de los incendios. En la medida que no se establece un ordenamiento productivo de cómo se tiene que llevar a cabo una actividad productiva para que no impacte irreversiblemente en un ecosistema, eso termina impactando también en la producción, porque si se avanza, por ejemplo, indiscriminadamente sobre humedales y se alteran los ciclos del agua y eso genera
sequía, genere incendios, evidentemente también es un problema para quienes producen en esas zonas. Yo creo que es una falsa dicotomía. Sí, es verdad que en algunas cuestiones habrá que discutir qué se privilegia. Sí, el desarrollo de una actividad, una determinada actividad, sí el impacto ambiental que genera, y yo creo que ahí hay discusiones valiosas que hay que dar, en las que habrá posturas contrapuestas. Pero bueno, a mí sobre todo lo que me preocupa es ver que nos alejamos cada vez más de esas discusiones valiosas sobre el proyecto de país de la Argentina, qué modelo de desarrollo tenemos que tener, qué tenemos que privilegiar en términos de producción, qué no. Y estamos dando una discusión vetusta y que no tiene nada que ver con la realidad del mundo, ni con lo que dice la ciencia, ni con lo que dicen distintos sectores productivos, porque la postura de distintos sectores productivos muchas veces es, bueno, son prioritarias otras cosas, o en este sentido no se puede prescindir de explotar determinado recurso pero no hay una postura de ningún sector productivo de negar el cambio climático. Entonces me parece que Milei trata de generar una cierta identificación con sectores en las que ni siquiera siento que se vean reflejadas esas demandas. Por eso digo que en alguna manera parece que responde una agenda global que no está representando a ningún sector de la Argentina, por lo menos. Claro. Ahora, a mí, por lo menos en lo personal, me llamó la atención el nivel de convocatoria que tuvo este año la primera marcha federal en defensa de la universidad pública. Y yo a veces me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que se genere un reclamo social con ese nivel de magnitud o con ese nivel de convocatoria? ¿Qué hace falta, qué está haciendo falta para que nos despertemos, vayamos a marchar, digamos, y pedir por los derechos de la tierra, de la naturaleza, que son los derechos de todos? Yo creo que ahí hay un factor ineludible, que es el factor histórico. La lucha universitaria, por ejemplo, en Argentina, es una lucha que lleva siglos presente y que forma parte de nuestra identidad nacional desde la reforma universitaria, incluso mucho antes. Yo creo que lo ambiental es una cuestión que empezó a tener cierta vigencia diría que en los últimos años, si bien hay actores y hay referentes que vienen en la Argentina llevando estas discusiones hace muchísimos años, creo que se produjo un quiebre en 2019 con la eclosión del movimiento global de Viernes por el Futuro, juventudes que se están movilizando en distintas partes del mundo y sobre todo el auge de la discusión sobre el cambio climático específicamente, que le da otra dimensión a la discusión específicamente ambiental, con lo cual es relativamente reciente. Hace 5 años pasó eso, hubo un momento en el que las movilizaciones adquirieron cierta masividad para hacer una agenda nueva, en la que hubo convocatorias que se movilizaron miles de personas, pero muy distinto a la dimensión que por ahí tiene la marcha universitaria o mismo las marchas del 24. Pero creo que ahí hay algo que no se puede subsanar, que es la dimensión histórica, que sí se puede, en la medida que hay cosas que nos atraviesan, como, bueno, todos los años los incendios, todos los años las olas de calor, que lo vamos a vivir más intensamente este verano, tratando de unir ambas cosas y demostrar cómo el vínculo que existe entre eso que nos viene pasando a nivel social, que venimos experimentando en términos que no necesariamente se vincula directamente, digo, en el imaginario colectivo al problema del cambio climático. Bueno, tratar de ir dando esas discusiones y politizando de alguna manera eso que parece neutro, que todos los veranos hace cada vez más calor, y tratando de también mostrar qué políticas públicas pueden dar
no una respuesta absoluta, pero pueden mitigar esos problemas y tratando de, al contrario de lo que decía Milei en una de sus declaraciones, sacar un poco la discusión de lo individual, porque yo creo que uno de los motivos por los cuales cuesta masificar el movimiento ambiental es porque se sigue pensando que hay una dimensión muy importante de lo ambiental que tiene que ver con el medio de transporte que usas en tu vida diaria, que es absolutamente necesario, pero está mediado por las políticas que existen, por ejemplo, en términos de transporte público. No todo el mundo puede trasladarse al lugar que necesita trasladarse, ya sea de trabajo, estudio, lo que sea, en transporte público. Eso no es accesible para todo el mundo. Políticas, por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia energética, de ahorrar energía, hay un montón que se puede hacer en términos de fomentar el uso de electrodomésticos que favorezcan la eficiencia energética. Yo creo que muchas cuestiones que se piensan desde lo individual y que cada uno tiene que ser responsable de llevar la bolsita de tela en el supermercado, que se tienen que encarar desde políticas públicas concretas y tratar de que el conjunto de la sociedad se movilice para motorizar esas políticas. Claro. Ahora, ¿cómo le dirías o cómo le hablarías a una persona que quizás está sobreviviendo el día a día con lo urgente, como para que se involucre en la causa ambientalista? Yo creo que ahí hay una dimensión, bueno, como decía antes, lo ambiental por lo general se pensó en términos de privilegio y yo creo que cuando lo reducís a lo individual eso se exacerba todavía más, porque si ser ambientalista es usar cepillos de bambú, bolsa de tela, tener una dieta particular, eso hace que quienes encajen en esa categoría sean quienes tengan el tiempo, los recursos para poder desarrollar esas prácticas desde el individual. Yo creo que en la medida que entendamos a lo ambiental como una cuestión que exige reclamar por cuestiones en términos más amplios, puede haber un involucramiento de sectores más amplios de la sociedad también. Y en ese sentido nosotros, nosotros como organización, desde Jóvenes por el Clima, articulamos desde el nacimiento de la organización con movimientos sociales, sindicatos, cartoneros, que por ejemplo es un actor que la gente por lo general no interpreta en clave ambiental, no se lo incluye muchas veces adentro del ambientalismo y cumplen una función central en términos también ambientales. Y yo creo que en ese sentido es dar esas disputas de qué es el ambientalismo para poder ampliar el nivel de representación, porque muchas veces siento que parece algo muy encorsetado y eso lo vuelve más minoritario y a su vez se vuelve una discusión que parece escindirse de otras discusiones que estamos dando más amplias y más urgentes. Claro. Por último, consultarte, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes y no tan jóvenes que están escuchándote en este momento? Para mí desde mi punto de vista es muy importante militar. No todo el mundo tiene el tiempo o no todo el mundo encuentra el espacio. De hecho, uno de los motivos por los que surge la organización es porque era una problemática que nos preocupaba muchísimo, pero no encontrábamos el espacio que represente de la manera específica en la que estábamos encarando esta preocupación, desde una perspectiva nacional, regional, y decidimos crear esa expresión que nos represente. Así que yo creo que es muy importante encontrar esos espacios o, si no existen, crearlos. Pero no todo el mundo tiene el tiempo, las ganas o por ahí hay otras cuestiones en las que se siente comprometido. Yo creo que en ese sentido esa micromilitancia de ir dando discusiones en tu círculo más cercano es muy importante. Parece mentira, pero me parece que es una de las grandes herramientas a la hora de disputar sentido común. Y por otro lado, sí, yo hablé muy mal de las acciones individuales porque creo que es un lugar común al que se lleva el ambientalismo, pero creo que tratar de mejorar las prácticas que tenemos en la cotidianidad, en la medida de nuestras posibilidades, ya sea
en términos de reciclaje, que facilita mucho la tarea después de recuperadores urbanos o de transporte. Eso también es fundamental. Pero sobre todo tratar de involucrarse en esas instancias que son más masivas, movilizaciones, que hace mucho que no hay movilizaciones por cuestiones ambientales, pero tratar de involucrarse en toda instancia que reclame por medidas más eficientes en términos ambientales y climáticos, y tratar de subir un poco la vara de la discusión, y creo que un poco indignarse sirve, porque creo que estamos en un momento en el que parece que todo vale. Milei sacó la comitiva de Argentina de la conferencia de las partes, no tiene mucha trascendencia. Me parece que tratar de darle la importancia a esas cuestiones, la importancia que tienen, desde el lugar que sea, también es muy valioso. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. A vos.